1974 fue el año interminable de la incertidumbre. La crisis del oro negro sacudía con una profunda recesión las economías de todo el planeta. No le tocaron, por tanto, recorrer al 133 los kilómetros más llanos de nuestra historia reciente. Con este automóvil genuinamente español, exclusivo de SEAT, se ponía punto y final a una estirpe legendaria, la de los 600 y 850. Aunque, a diferencia de estos vehículos tan viajeros, el último todo atrás de la producción nacional se dirigía principalmente a un ámbito urbano-suburbano. Un pequeño gran coche, como lo definía el fabricante, que sobreviviría a su propia crónica local al ser fabricado en las lejanas tierras de Argentina y Egipto. Nuestra historia puede comenzar esta vez a principios de 1973, cuando unas fotografías tomadas en Italia con teleobjetivo de largo alcance se publican en la portada y en las páginas centrales del semanal Autopista. En ellas vemos una especie de Fiat 126, cuyas tomas de aire posteriores delatan que se trata también de un todo atrás. Un utilitario totalmente español, destinado a reemplazar a los 600 y 850 que SEAT fabricaba en exclusiva para Europa. Un coche cuyo prototipo está prácticamente definido un año y medio antes de que se ponga a la venta. En el verano, la publicación se refiere a este automóvil como 100R, su nombre en clave industrial. Es fruto, según el fabricante, de la estrecha y creciente colaboración tecnológica con Fiat. Unos meses más tarde, estallaba en Oriente Próximo la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Ello supone una inmediata elevación de los precios del petróleo y la reducción en el suministro. La consecuencia de la derrota árabe fue el encarecimiento del barril de oro líquido, que pasaba de $3 en ese octubre del 73 a nada menos que 6 meses después. La crisis del petróleo pone en jaque a las economías occidentales. Ya nada volvería a ser igual. Conducir se convierte en un lujo y el racionamiento del combustible, las restricciones en la circulación, las limitaciones de la velocidad de los vehículos o las ciudades a medio iluminar comienzan a ser algo cotidiano. Si el planeta contiene la respiración, la industria del automóvil está al borde de la asfixia. En España, la tradicional amistad hispano-árabe amortiguaría en un comienzo los efectos de este shock, como refleja la producción de automóviles durante el primer semestre del año 74. Aumentaba más de un 15% respecto a la temporada anterior. Pero nuestro país, sumido en un final de ciclo político e histórico, es incapaz de tomar medidas más allá de limitar la velocidad en carreteras y autopistas. El precio de la gasolina había pasado de 12 pesetas y media justo antes del conflicto a 26 en marzo del 76, más del doble. 1974 sería, en palabras del presidente de SEAT, el año de la incertidumbre, una incertidumbre que podría desembocar en una situación de ceguera absoluta. En esta coyuntura tan desfavorable hay, sin embargo, elementos para el optimismo. Está ultimado el desarrollo de un vehículo inédito en la industria mundial, un Mini 127, como lo denomina Sánchez Cortés. A comienzos de año, el 133 está totalmente perfilado. Es el coche que SEAT deseaba fabricar. El 126, que proponían sus socios italianos, no podía competir en prestaciones ni siquiera con el 600. Por otra parte, el mercado nacional tampoco estaba tan desarrollado como para necesitar un segundo coche. Recibe ingredientes estéticos de los 126 y 127 en una longitud a medio camino entre la de un pelotilla y la de un 8,5. Nacía bajo la dirección del ingeniero Andrés Govianas de la aprobada plataforma del 850 por razones obvias de coste. Heredará de este las suspensiones independientes a las 4 ruedas, la dirección de tornillo y rodillo y los 4 frenos de tambor de las versiones normales.
El bloque motor conserva sus mismas cotas, pero es el del 127, con el que también comparte sistema de lubricación. Lo más destacado frente a sus antecesores es la seguridad pasiva. Se asegura que es uno de los proyectos más avanzados entre los automóviles de menos de 1 litro de cilindrada. El monocasco, claramente inspirado en los estudios realizados para el 126, dispone de un habitáculo indeformable, rodeado de zonas de deformación progresiva en caso de impacto. La dirección cuenta, como novedad en esta saga, con una columna articulada, como el 127. Se basaba, por tanto, en elementos mecánicos sobradamente conocidos, por lo que hablar de tecnología propia, como hacían algunos medios, de tecnología SEAT, no tenía el menor sentido. El 133 se presentaba ante el gran público en el Salón del Automóvil de Barcelona. Este vecino llegado del Prat de Llobregat sería la principal novedad de los constructores nacionales, ya que el Chrysler de 2 litros se mostraba todavía como un modelo sin fecha de fabricación. Y el Citroën GS, cubierto de unas banderitas que simbolizaban sus logros, era el mismo de la edición anterior. Tras su paso por la ciudad condal, la presentación a la prensa internacional tiene lugar en Ibiza a lo largo del mes de mayo. En las carreteras de la isla, el ítalo-español demuestra tener más cualidades que defectos. Lo publicado en los medios, en general, rebosa entusiasmo. Una simbiosis perfecta entre un 850 y un 127 podía leerse en 4 ruedas, un coche de éxito garantizado en sábado gráfico, una impaciencia justificada en el norte de Castilla y el más SEAT de todos los SEAT en ABC. Los redactores destacan su línea aerodinámica y atractiva, que disimula su procedencia, un interior amplio y suficientemente cómodo y una estabilidad correcta en general, aunque penalizada por el empleo de neumáticos diagonales. A mejorar los asientos, una silla recubierta de plástico e ignorante de la anatomía, según 4 ruedas, y una accesibilidad al motor simplemente mediocre, en palabras de autopista. La prensa extranjera también se hace eco de su llegada. La francesa L'Auto-Journal lo describía acertadamente. Un toque de Fiat 126 y un poco de 127 sobre la base del 850. He aquí el SEAT 133. La primera chica Bond, asidua de la Pitiusa, pasará a la historia de la automoción patria como su primera propietaria, siendo en todo caso su madrina y su mejor embajadora. Aunque a Úrsula Andrés no la veríamos en la campaña publicitaria, en la que se hacía referencia a lo oportuno de su aparición. Había que hacer un coche así, decía SEAT, lo cual era cierto teniendo en cuenta la cruda realidad. Y había que hacerlo ya, lo cual era más que evidente, teniendo en cuenta que situar el motor en la zaga de un utilitario tenía los días contados. Este pequeño gran coche se ponía a la venta en 2 niveles de potencia. 34 caballos DIN en el caso del motor de baja compresión, que emplearía gasolina normal, y 37 cuando se alimentase con Super. Lejos de los poco más de 20 que anunciaba Fiat para el bicilíndrico del 126. Su reducida fiscalidad, 7 caballos, hacía que el precio total matriculado fuese de unas 120.500 pesetas para ambas versiones. Era unas 4.000 más caro que un 850 normal de 2 puertas y un poco más barato que los otros contendientes de su misma cilindrada, el Mini 850 y el Renault 4. El 133 llegaba a los concesionarios a mediados de año, por las mismas fechas en las que aparecían el 127 4 puertas y el 1430-1800, modelos que tampoco tendrían su equivalencia en las cadenas de fabricación transalpinas. En julio podía decirse con claridad que daba el relevo al 850, ya que es entonces cuando éste finaliza su producción. El 133 había tomado ya las calles, de manera literal en el caso de las Ramblas de Barcelona. Con un aire particularmente pop, nuestro protagonista será la base de las más variadas obras del movimiento de arte nuevo. Aunque es un coche esencialmente urbanita, a partir de entonces comienzan diversas pruebas de larga duración para comprobar su fiabilidad.
El equipo de 4 ruedas lleva a cabo la operación Lilliput, de nombre muy acertado, en la que el 33 recorrerá unos 10.000 kilómetros, un kilometraje que la mayoría de las unidades que rodaban por la geografía nacional todavía no habían alcanzado. Más tarde será Autopista la que realice su habitual test de los 50.000, que nuestro pequeño invitado recorre en unos 20 días sin mayores contratiempos. Incluso 2 matrimonios emprenden una aventura que los llevará a Moscú, con el objetivo de llegar allí en 133 horas. Tras 21 días de viaje sin averías, el consumo obtenido es de poco más de 6,5 litros por cada 100 kilómetros. A finales de año, en solo 5 meses, 30.000 españoles se habían decidido por un 133. En abril del 75 es nombrado Coche del Año en España por votación popular. Se entrega entonces la unidad 50.000, que pasará a ser propiedad, para los más curiosos, de la esposa del director para España de la compañía aérea TUA. Figura con gran ventaja a la cabeza de las matriculaciones en su cilindrada, llegando a suponer más de la mitad de las ventas en la categoría. Absorberá el 80% de las exportaciones en ese segmento, habiendo cruzado entonces nuestras fronteras más de 11.000 ejemplares, preferentemente a Holanda, a Finlandia y a Francia. Y es que el 133 era ya un modelo, si no internacional por el momento, sí plenamente europeo. Se ponía de largo en el Salón del Automóvil de París en el otoño de 1974 y lo hacía junto a 2 mitos. El Volkswagen Golf, que se estrenaba en un certamen, y el Porsche 911 Turbo, otro todo atrás, pero con 260 caballos. Completaba en algunos mercados la gama económica del gigante turinés, que rubricaba sus anuncios como el mayor vendedor de coches de Europa. Distribuido por su vasta red comercial, el Fiat 133 Construcciones SEAT competía en la vieja Europa, como en España, en el concurrido segmento de los vehículos mínimos. Pero en los mercados libres a la importación, como podía ser el francés, además de medirse ante un Mini, un Renault 4, un Citroën 2 caballos o Dian o un 5000, competía, más o menos por precio, que no por tamaño, con un Skoda 110 o con un Volkswagen Escarabajo. De vuelta a nuestro país, en septiembre del 75, la gama inicial se desdobla en 4 versiones, al combinarse 2 acabados y 2 motorizaciones. Se ofrece desde entonces con las denominaciones Berlina, Especial, Berlina Lujo y Lujo Especial. Desaparecido el Mini de Audi, se convierte en el coche más pequeño que se fabrica en España y en el que muchos conductores han aprendido a conducir. Es el coche preferido por las autoescuelas a mediados de la década de los 70. La versión lujo se distinguirá por sus paneles plásticos en el frontal y en la trasera, por sus parachoques envolventes en poliuretano y por las bandas protectoras laterales. Su habitáculo se enriquece con la incorporación de unos nuevos asientos, reclinables y tapizados en velur. El especial de 44 caballos y carburador doble dispondrá de suspensión reforzada, frenos delanteros de disco, llantas de 13 pulgadas y neumáticos radiales. En el otoño del año 76 se producen las últimas modificaciones de importancia, al incorporarse en todos los miembros de la gama una dirección de cremallera. Más precisa que la anterior, provenía, como era de suponer, del 127 y transformaba por completo el comportamiento. Por esas mismas fechas se anuncia su fabricación en el país de las pirámides. En un concurso internacional destinado a motorizar Egipto, nuestro amigo se impone, ahora sí, a los Renault 4, a los Citroën 2 caballos y Dian, al Volkswagen Escarabajo y al propio Fiat 126. Las noticias, que hablan de planes muy ambiciosos, se suceden durante meses. La empresa estatal Nasco montaría los coches en las afueras del Cairo, enviando SEAT sus piezas en régimen CKD en colecciones desmontadas. La concesión de la licencia de fabricación reportaría a la sociedad española 45 millones de dólares. El Nasser 133 se convierte en el coche más popular de la República Árabe. La demanda supera ampliamente una producción que no puede ser atendida.
Más de 20.000 unidades serían montadas o fabricadas, ya que tras finalizar su producción en España, se traslada hasta allí el utillaje de la línea de montaje. Pero además de español y egipcio, el 133 será también argentino. En Córdoba se ensamblarán algo más de 15.000 ejemplares entre 1977 y 1982, comercializados allí bajo el emblema de Fiat. Los logros en tierras extranjeras no se corresponden, sin embargo, con los que nuestro SEAT cosecha en su mercado de origen. En España, tras unos 3 años de resultados muy aceptables, sus entregas comenzaban peligrosamente a descender. La tracción delantera era ya una imposición. A mediados del 77 desaparece el acabado básico y tan solo figuran en la gama del fabricante las versiones lujo y lujo especial. Afortunadamente, las exportaciones siguen tirando de las ventas y en el otoño del año 78 se exporta la unidad número 100.000, superando con creces a los 600 que pusieron rumbo a otros lugares. Ofrecido desde esas fechas únicamente como lujo, aparece en las listas de precios de la prensa especializada hasta finales de 1980, aunque durante la temporada siguiente se matriculan todavía 20 unidades. El último todo atrás fabricado en nuestro país, en algo más de 200.000 ejemplares, costaba entonces unas 350.000 pesetas, casi 3 veces más de lo que valía en su lanzamiento. Tras las secuelas de una nueva crisis del petróleo y de la espantada de Fiat, un pequeño Panda echaba a andar. Ahora podía decirse, sin lugar a dudas, que el más utilitario de los SEAT era plenamente un derivado del 127.